La carrera de Mykhailo Mudryk parece haber llegado a su fin. El club de fútbol Chelsea ya ha suspendido al jugador de los partidos, y la razón es una prueba antidopaje positiva. Además, Paulo Dybala se prepara para cambiar de club, y el Manchester United pierde a su jugador clave Marcus Rashford. ¿Qué está pasando en el mundo del fútbol? Lo descubriremos ahora mismo. Paulo Dybala podría dejar la Roma este invierno para unirse al club turco, Galatasaray. Según informa Sky Sports, el agente del jugador ya se encuentra en Turquía para finalizar las negociaciones. Esta información fue confirmada indirectamente por el entrenador principal de la Roma, Claudio Ranieri, quien declaró que no retiene en el equipo a jugadores que no están interesados en jugar. Si Dybala tiene otras prioridades, las partes deben llegar a un acuerdo. Solo necesito jugadores que quieran estar aquí, agregó Ranieri. El Galatasaray le ha ofrecido a Dybala un contrato con un salario de 10 millones de euros por temporada, lo que supera considerablemente sus ingresos actuales en la Roma. Además, el club turco está dispuesto a pagar una compensación por la rescisión anticipada del contrato. Sin embargo, existe la posibilidad de que la Roma lo deje ir gratis para evitar pagarle el salario hasta el final de la temporada. La cuestión es si el club podrá negociar en términos favorables. Esta situación plantea preguntas. En verano, Dybala rechazó una oferta considerable de Arabia Saudita y ahora está dispuesto a ir al Galatasaray. Probablemente, las partes no llegaron a un acuerdo al revisar el contrato. Si finalmente se concreta la transferencia, el club turco obtendrá a uno de los jugadores más destacados del mercado, y la Roma podrá centrarse en otras prioridades. Para Dybala, también es una oportunidad de brillar en un nuevo campeonato, donde le espera más tiempo de juego y nuevos desafíos. Marcus Rashford del Manchester United también podría cambiar de club. El futbolista ya ha declarado que está listo para nuevos desafíos. He pasado 9 años en la Premier League, lo que me ha hecho mejor como jugador y como persona. Ahora estoy abierto a nuevas oportunidades, compartió. Sin embargo, los compradores aún no son muchos, y las exigencias salariales de Rashford son demasiado altas. El Paris Saint-Germain ha mostrado interés, pero queda la pregunta. ¿Están dispuestos a satisfacer sus demandas financieras? Los rumores sobre la transferencia de Rashford al PSG tienen lógica. El club francés puede ofrecerle un entorno de juego más tranquilo, un salario alto y participación garantizada en competiciones europeas. Sin embargo, aún no está claro si las partes están listas para el acuerdo. Ante esta situación, el Manchester United ya está considerando a Nico Williams como posible reemplazo. La posible salida de Rashford también podría influir en los planes del equipo en otros aspectos. Es posible que el United busque otro delantero adicional. Nico Williams, estrella del Athletic Bilbao español, podría unirse al Manchester United. Según medios españoles, los Diablos Rojos están dispuestos a activar la cláusula de rescisión del jugador, valorada en 60 millones de euros. Williams es conocido por su velocidad, técnica y preparación física. Su llegada a la Premier League podría ser un nuevo paso en su carrera, y para el United, una forma de fortalecer su línea de ataque. Williams estuvo cerca de fichar por el Barcelona el verano pasado, pero el acuerdo se vino abajo en el último momento. No hay una versión oficial de las razones de la ruptura de las negociaciones, pero fuentes afirman que las partes no lograron ponerse de acuerdo en términos financieros. Es posible que ahora prefiera la estabilidad y las garantías que puede ofrecer un club de la Premier League. Este movimiento podría ser un evento importante en su carrera y un ejemplo para los jóvenes jugadores españoles. Mientras tanto, el Barcelona sigue lidiando con la lesión de Lamine Yamal. Los exámenes recientes han revelado que su lesión es más grave de lo esperado. El médico deportivo Pedro Luis Ripoll explicó: Lamine tiene una rotura de la membrana entre el peroné y la tibia. Esta lesión requiere una recuperación prolongada y puede provocar recaídas. En el club esperan recuperarlo por completo,
pero su participación en los próximos partidos está en duda. La pérdida de un joven talento tan prometedor podría afectar todo el rendimiento del equipo. Mykhailo Mudryk, otro futbolista destacado, se ha visto envuelto en un escándalo. Tras un resultado positivo en una prueba antidopaje, el ucraniano declaró que nunca había consumido sustancias prohibidas de forma consciente. El Chelsea ha suspendido temporalmente al jugador, pero el club y el futbolista están trabajando activamente para esclarecer las causas. Es posible que la sustancia haya ingresado a su cuerpo accidentalmente, pero esto deberá ser probado. Casos similares en el pasado han demostrado que, sin un respaldo legal sólido, la carrera de un jugador puede quedar arruinada. En el pasado, situaciones similares involucraron a otros futbolistas, como Paul Pogba, cuya suspensión fue reducida gracias al trabajo efectivo de sus abogados. Ahora, el equipo legal de Mudryk está trabajando en su caso. Sin embargo, la posibilidad de consecuencias graves sigue presente, y el futuro del jugador en el Chelsea está en peligro. Los aficionados del club están divididos. Algunos apoyan al jugador, mientras que otros exigen justicia y transparencia. Finalmente, Edward Spertian podría dejar el Krasnodar este invierno. La Juventus y el PSG han mostrado interés en el jugador, y se rumorea que el club de Turín está listo para presentar una oferta oficial. El valor del futbolista se estima en 20 millones de euros, pero el Krasnodar espera obtener más. La Juventus podría ser el lugar ideal para el desarrollo de Spertian, considerando su estilo de juego y el nivel de competencia. Los aficionados del Krasnodar ya expresan su pesar por la posible pérdida de un jugador clave. La pregunta es ¿qué club ofrecerá condiciones más favorables? Spertian tendrá que elegir entre la estabilidad de la Juventus y las ambiciones del PSG. Cada uno de estos clubes ofrece perspectivas únicas. El club italiano con tradiciones de larga data o el gigante francés con planes ambiciosos. La elección será difícil, pero podría definir el rumbo de su desarrollo futuro. ¿Y qué opinas tú? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides ver nuestro video anterior para conocer más sobre las noticias más impactantes del fútbol. Eso es todo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.